¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? De nuevo aquí Alex. Lo siento mucho por la pausa que hemos tenido en publicar vídeos, así que bueno, ya estamos un poco más en modo normal, así que vamos a intentar subir contenido, si no es cada semana, pues por lo menos cada 2 semanas ahí, ¿no? Algo nuevo y que les pueda ayudar en algo. Hoy lo que os traigo por aquí también se trata de las baterías. ¿Por qué? Porque veo que en muchos de los comentarios en los vídeos que hemos publicado con el cambio de baterías, pues muchos preguntan en plan, ¿y si no pongo la batería nueva por el medio y solo si subo el porcentaje de la batería original me va a poner el mismo porcentaje, 100%? Y no lo va a poner. Por eso quería hacer esta prueba aquí con ustedes. Para que quede muy bien claro, ¿no? Pues por aquí lo que tenemos es un XR, ¿vale? Y lo que tiene es la batería en 79, ¿vale? Entonces por aquí lo que tenemos es la JC, ¿vale? La máquina con cual vamos a programar la batería. Y lo que tenemos por aquí es la nueva batería, ¿vale? Entonces vamos a hacer la prueba así de primeras, ¿no? En plan, mira, vamos a programar. Esta es la batería suya de fábrica, ¿vale? De este teléfono. Se ve que no pone ningún mensaje ni nada. Y que pone obviamente aquí el porcentaje, que está a 79, ¿vale? Hasta aquí todo correcto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a apagar este teléfono y vamos a programar la batería, esta, la original suya, a 100%, ¿vale? Pero lo que no vamos a hacer o poner aquí luego es la nueva batería por medio, ¿vale? Para ver qué nos pone, porque ahí estaba la duda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues venir aquí, a ver si detecta esto la batería. A veces se hace el loco. Vale, parece que no la quiere detectar. Ok, no pasa nada. Vamos a apagar la máquina, vamos a encenderlo y vamos a ver si la detecta ya ahora bien. No battery detect. No entiendo por qué no la quiere detectar. Vale, vamos a ver. Ahora, ¿vale? Original XR, pues nos pone que tiene 71% de vida y eso, 1800 cargas. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues lo típico, ¿no? Batería 100%. Se está modificando los datos. ¿Vale? Ya está 100% y ahora vamos a limpiar los ciclos de carga, ¿vale? Y están en 0, ¿vale? Y el porcentaje 108 de vida, pero bueno, que 100% y 0 ciclos, ¿vale? Hasta aquí bien, ya tenemos la batería programada, pero normalmente el paso que es el muy importante para que nos ponga luego el porcentaje a 100% es poner la nueva batería o una batería ajena de este teléfono que no sea la suya, está de fábrica, ponerlo en el teléfono y que arranque, ¿vale? Hasta que nos salte el mensaje pieza desconocida, ¿vale? Eso es muy importante este paso, porque si no, luego vais a ver que vamos a poner esta batería suya ahora y no nos va a poner el 100%, nos va a poner el porcentaje antiguo, ¿vale? Eso porque se tiene que hacer así. Es como que la carga, si no me equivoco, está controlada por el book 3, la placa base, ¿no? Hablamos de eso. Y es como que tiene que entrar en un estado erróneo, en plan pensar que, no sé, no es su batería, algo ahí que tampoco te puedo explicar mejor. Pero sé que así se tiene que hacer, por lo cual vamos a hacerlo así de esta manera. Entonces, pues el paso que vamos a hacer, la batería está programada 100%, ¿vale? Vamos a ponerla en el teléfono y vamos a encender el teléfono, ¿vale? Y vamos a ver qué nos pone, ¿vale? Es su batería de fábrica. Y vamos a ver si es que pone 100% sin poner la nueva batería o pone la vieja, el porcentaje de batería. Normalmente tiene que poner el viejo porcentaje que estaba a 79, pues eso, por ahí 79, 80, lo que sea, ¿vale? Por aquí vemos que carga, vale, ok. Y vamos, batería. Ahora se está aquí cargando un poco. Como podéis ver, que nos pone 79. Pues ahí está la respuesta de muchas preguntas. En plan, oye, he programado la batería, hice el trasplante, pero me pone igualmente
el viejo porcentaje. Pues, ¿por qué? Porque no se hace este paso. Como podéis ver aquí está en 79, ¿vale? Y es el mismo teléfono y todo, ¿vale? Aquí no hay ningún tipo de mensaje. Vamos ahora con el paso que se tiene que hacer. Que luego igualmente la nueva batería que vamos a ponerla ahora a cargar, yo de esta manera la voy probando, es esta, ¿vale? Igualmente recordáis que luego tenemos que hacer el trasplante del Flex a esta celda, por lo cual pues eso es como hacerle una prueba para ver que está cargando bien y que esta batería va bien, ¿no? Yo así los pruebo siempre. Lo pongo aquí a cargar, estoy mirando ahí que esté cargando correctamente y todo, sí. Y aquí está el truco de las baterías y eso sirve en todos los teléfonos que necesita el cambio de batería con trasplante del Flex. Es este el paso que se tiene que hacer, que es el más importante, por decirlo así, para que nos ponga luego el porcentaje correctamente, ¿vale? Entonces pues aquí lo que tenemos que esperar es que nos ponga reparación en batería, ¿vale? Y que nos salte el aviso, ¿vale? Entonces pues eso, aquí hay que esperar, tarda 1 minuto, 2, 3 por ahí, hasta que el teléfono pues haga el chequeo completo y detecte que la batería no es suya, ¿vale? Y esperamos y esperamos. Y seguimos esperando. Y nada más. Vale, pues como habéis podido ver, pues ¿qué nos pone aquí? No se ha podido verificar si este iPhone bla 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 tiene. La capacidad no la reconoce, ¿vale? Tenemos mensaje ahí, tenemos mensaje aquí, pieza desconocida, la típica, ¿vale? Aquí también ajustes, también mensaje por toda parte, ¿vale? Pues entonces, como podéis ver aquí, ya nos pone pieza desconocida. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, muy simple, es no apagar el teléfono, sino desconectar completamente la batería, ¿vale? Boom. Y ahora sí conectamos la batería suya de fábrica, la que está programada al 100%. Y ahora vamos a ver si pone 100%, chicos, ¿vale? Entonces el truco está aquí, ¿vale? Entonces hay que esperar que encienda. Y luego pues una vez que ya te pone aquí 100%, yo lo que hago es el trasplante y ya está. Espera que no, esos flex son más sensibles suele pasar que este flex de la batería que es nueva, pues como os digo, es como un poco muy robusto, muy así, y a veces sí que el conector de la placa base de la batería es tan sensible en estos teléfonos como que a veces te pone que por las líneas I2C pues no reconoce la batería. Vamos a ver ahora si en este caso pues tampoco la reconoce. Esperad, chicos, esperad, que aquí hay que hacer un milagro también. Vale, voy a voy a apretar un poco el conector, que es suele pasar y no es que se ha dañado, sino es que se ha distanciado un poco, ¿vale? Vale, espera, me voy a poner una cuchilla nueva, que no contaba yo con que me va a pasar esto. Y encima aquí en el vídeo, así que nada, voy a buscar a ver si encuentro por aquí las cuchillas, que obviamente no están, porque así pasa siempre. Cuando algo va mal, pues tiene que ir de mal en peor, no va a ir de mal en bien. Si está bien, vamos a ver si consigo.
Vale, voy a ver con este. Vale, voy a buscar una cuchilla y a ver si es que la puedo encontrar que esté nueva y hacer eso, porque la verdad con las que tengo por aquí están súper mal. Entonces pues no... A ver, tengo una más por aquí. La verdad que estos conectores de iPhone, a partir de iPhone 8 en adelante, están, no podría decir fatal, pero están muy sensibles. Pero que muy sensibles, no me gusta nada. Le pones ya nada más, si desconectas la batería y la conectas más de varias veces, pues tiene que pasar ahí algo. Si no me equivoco, ahora sí la va a reconocer bien, si es que no me equivoco. Vamos a ver si es que sí. Como podéis ver, ya está, milagro, no podría ir bien del principio. Vale, chicos, pues nada, ¿qué hemos hecho? Ya habéis visto. Se pone la batería nueva hasta que nos salte el mensaje de pieza desconocida, y luego pues desconectáis la batería ajena a este teléfono, no apagáis el teléfono, se desconecta directamente de golpe, se pone y voilà, 100%, ¿vale? A mí me pasó eso, el conector que tuvo que reponerlo un poco, ¿vale? Pero que ese es el proceso, ¿vale? Importante. Yo normalmente antes de hacer el trasplante voy programando primero la batería para ver que me pone 100%, que está todo en orden, que está cargando tanto con una como con otra, y luego sí que hago el trasplante. Entonces pues ahora lo que queda por hacer es eso. Como podéis ver aquí, no hay ningún mensaje, batería ya la reconoce 100%, es hacer el trasplante del flex de la batería de fábrica de este teléfono a este, y nada más, chicos, ¿vale? Y eso era todo, ¿vale? Se tiene que hacer de esta forma para que funcione bien, funciona la primera y nada más. Entonces pues aquí os dejo con este vídeo, espero que os haya gustado. Cualquier cosa o consulta me podéis dejar ahí en los comentarios, y nada, nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Cuidaros y un saludo.